Hola hermanos, ¿qué tal? Amigos que nos están viendo, hermanos de la iglesia, el Cordero y amigos que por alguna razón están viendo este video. Les saludamos desde nuestro hogar, todavía confinados en nuestra casa debido al problema del coronavirus. Pero bien, gracias a Dios. Y también le damos gracias al Señor porque en la iglesia hasta este momento, gracias a Dios, no tenemos ningún percance de parte que esté relacionado con el coronavirus, así que le damos gracias al Señor por su protección. Y quiero que empecemos con el mensaje de esta mañana, de esta tarde, con una declaración de propósito. Ese es el título del mensaje y sobre eso va a estar versado el mensaje de esta tarde, esta mañana. Pero antes quiero orar y le invito que ahí donde está usted incline su rostro, cierre sus ojos y invoquemos el nombre del Señor. Señor bendito, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, Señor, que tú te dispones a hablar a través de tu siervo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres amoroso, misericordioso con nuestras vidas, Señor, y podemos verlo que en medio de esta pandemia, de este problema del coronavirus, Señor, tú has guardado nuestras vidas, nos has protegido y has provisto, Señor, el pan en nuestra mesa, Señor. Gracias, Señor. Pero también oramos por aquellos que están enfermos, Padre. Oramos por aquellos que están pasando por esta enfermedad, para que tú los levantes, Señor, en victoria. Y que tú, Señor, te honres y te glorifiques en cada una de esas vidas, Señor, para que tu mensaje sea claro, Señor, que tú eres un Dios vivo, un Dios actual, un Dios entre nosotros. Te ruego, Señor, que tú bendigas este mensaje, que lo deposites en el corazón de mis hermanos, de mis amigos, de nuestros conocidos que están viendo este video. Y que tú hables, Señor, de una manera poderosa, donde tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias por tu Hijo, a quien le damos la honra y la gloria, Señor, por haber dado su vida, Señor, por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Pues así hemos titulado este sermón, declaración de propósito. Tal vez es un tanto diferente o raro el título, pero a medida que vaya usted escuchando el mensaje va a entender de qué se trata. Y está versado en Hebreos 13, en los versículos del 20 al 21. Y para hacer un poco de antecedentes sobre el libro de Hebreos, como usted ha de saber, es un libro donde no se conoce el autor. Muchos piensan que pudo haber sido Pablo, Bernabé, Silas, Apolos, Lucas, Felipe, inclusive Priscila, Aquila o Clemente, y algunos hasta han pensado en otros autores. Lo que sí es claro que una de las cosas que dice el libro en capítulo 2, en el versículo 3, dice que él ha recibido el mensaje por confirmación de otros, y eso pues ahí descarta algunos que pudieran ser los apóstoles, incluyendo Pablo. Entonces, aparte, una de las cosas extrañas del libro de Hebreos es que no utilizó los versículos del
del Antiguo Testamento, sino que prefirió hacer referencias del Antiguo Testamento en griego, de la Septuaginta. Entonces, pues, independientemente de quién haya sido el autor, sabemos que fue inspirado por Dios y que el autor, al final de cuentas, es el Espíritu Santo. Y como tal debemos de recibir esta palabra directamente del corazón de Dios. Entonces, yo quisiera llevarlos a esos dos versículos, que son unos versículos poderosos, que traen mucha información de parte de Dios para nuestra vida. Y estos versículos dicen así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, del 20 al 21. Más adelante, si usted tiene su Biblia, puede leer el 22 al 25, donde dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Es un texto precioso que culmina el mensaje de todo el libro de Hebreos. Es una bendición, como se le conoce, final, de que está entregándonos el autor de Hebreos en su carta. Y les recomiendo este tipo de bendiciones que normalmente están al final de las cartas, de las epístolas del Nuevo Testamento. Las podemos ver en las epístolas de Pablo, también las podemos ver en Judas, y también la podemos ver en las epístolas de Pedro. Y son una manera de describir la intención de Dios final sobre esas personas con las que están leyendo la carta, o los oyentes de la carta. Entonces, hace como un resumen de lo que Dios quiere hacer en la vida de los hombres y las mujeres que leen este libro. Y son un excelente texto para entender el propósito divino en nuestras vidas. ¿Quién no ha leído aquellos versículos famosos que son la bendición final de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, que dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una hermosa bendición con la que culmina Pedro su primera carta. Lo mismo está haciendo aquí el autor de Hebreos. Bueno, el texto que tenemos para el mensaje de este día se le puede llamar una declaración de propósito. Y usted me preguntará, ¿en qué consiste o qué quiere decir una declaración de propósito? Bueno, una declaración de propósito es todo lo que todo hombre o toda mujer debe de tener primeramente. Este tipo de declaración es cuando una persona le pregunta a otra, ¿qué estás haciendo aquí en este mundo? Es una declaración para contestar a esa pregunta. ¿Qué estás haciendo en este mundo? Si yo le pidiera que ustedes escribieran en este momento en una hojita ahí y me contestaran unas cuantas palabras, perdón, no más de 40, 30 palabras, ¿cuál es la razón por la que usted está en este mundo? ¿Por qué una vez que el Señor lo salvó,
¿Por qué no se lo llevó directamente al cielo en ese momento? ¿Para qué el Señor lo tiene aquí en esta vida todavía? ¿Qué contestaría? ¿Qué escribiría usted en ese pequeño párrafo? Usted puede pensar, pues salvo, ya no puedo ser más salvo porque ya soy salvo. Entonces, ¿para qué Dios lo dejó aquí? ¿Cuál es su propósito? Piénselo seriamente, piense cuál es el propósito que usted tiene en esta vida, en su vida. Y eso es lo que es una declaración de propósito, escribirlas, ¿verdad? Describiendo la razón por la que usted vive en este planeta. Cuando yo estudiaba la maestría en administración, recuerdo muy bien que una de las clases el maestro nos dijo: quiero que me den en un párrafo la misión de sus vidas y las vamos a compartir la próxima vez que nos reunamos. Y nos comentó igual: hagan un párrafo no más de 50, 60 palabras donde describen para qué existen ustedes, para qué tienen vida. Y recuerdo cuando regresamos a clase otra vez con este maestro, pues empezamos a compartir cada quien su misión. Y recuerdo haber escuchado a mis compañeros, unos diciendo que que estaban ahí para ser los mejores padres, los mejores esposos, los mejores hijos, los mejores profesionistas, los mejores ciudadanos, ayudando al prójimo, etcétera, etcétera. Y no recuerdo que alguno de ellos haya mencionado a Dios en su propósito. Yo sí mencioné a Dios dentro de esa declaración de propósito, de esa misión que el maestro nos había enseñado. Entonces, algo que nos ayuda a ubicarnos y a reflexionar para qué estamos aquí, no solamente para los creyentes, sino también para la gente que no es creyente, ¿verdad? Entonces, todos los cristianos deberíamos de tener una declaración de propósito, donde contestáramos esa pregunta: ¿por qué estamos aquí todavía? ¿Por qué Dios no nos ha llevado? Y bueno, este texto nos aclara, nos da pistas, nos da esa información necesaria para entender cuál es nuestro propósito en esta vida como creyentes. Entonces, si usted tiene ahí su Biblia, yo le recomiendo que ahí en el versículo 20, donde está el versículo 20, usted escriba la palabra quién, ahí en su Biblia. Y en el versículo 21, en la palabra apto, usted ponga la palabra qué. Y en el mismo versículo 21, en las palabras por Jesucristo, usted ponga la palabra cómo. Y finalmente, en las palabras que dicen agradable y la gloria de Dios, usted ponga para qué. Estos van a ser los 4 puntos que vamos a manejar, pero para que usted se ubique qué es lo que debe tener nuestra declaración de propósito, nuestra misión. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si solamente estamos para ser padres, hijos, hermanos, esposos, abuelos, gente que seamos buenos amigos, profesionistas, trabajadores. Esta declaración que vemos aquí en estos versículos está completa para un cristiano. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es, la primera parte es el quién. Sabe que el autor de Hebreos simplemente podría haber utilizado la palabra Dios y haber dicho Dios y en el versículo 21 y pasarse al versículo 22. Sin embargo, utiliza una serie de atributos y nombres del Señor para
magnificar y poder compartir y transmitir esa información de lo que es Dios, de lo que es nuestro Padre. Magistralmente inspirado por el Espíritu Santo, el autor de Hebreos, simplemente no es algo escueto, sino usa varias declaraciones para describir a nuestro Dios. Y la primera es que utiliza es que es un Dios de paz. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, en quien está asentada nuestra vida, hermanos, amigos, en quien debe estar asentada nuestra vida, es en el Dios de paz, en el Padre Celestial. El Dios que nos llamó y nos acercó a su presencia. Es un Dios de paz. A nosotros que antes éramos extraños, como dice aquí, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Estábamos lejos, éramos extraños, estábamos fuera de la comunión con Dios. Pero ahora estamos cercanos porque hemos escuchado las buenas nuevas. Y el otro versículo que dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Antes éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido reconciliados con Dios por la sangre de Jesucristo y ahora tenemos paz para con el Señor, para con Dios. Y todo esto proviene de Dios. Es una obra que Dios, el Padre, hizo a través de su Hijo Jesucristo para ponernos en amistad con Él, en paz con Él. Antes enemigos, ahora amigos. Antes lejanos, ahora cercanos. Ese es el Dios de paz. Antes pueblo extraño, ahora somos su pueblo. Antes contrarios, ahora en paz. Todo por la obra de su Hijo. ¿Y por qué tenemos paz con Dios? Porque Dios ha hecho un pacto eterno. Un pacto eterno contigo y conmigo, donde no hay la posibilidad de ser quebrantado. Es imposible que sea quebrantado porque Él se ha comprometido su palabra en este pacto eterno. Un pacto eterno del que vamos a hablar más adelante. Pero la otra declaración de la que el versículo nos dice es que es el gran pastor de las ovejas. No solamente nuestro Dios, ¿quién es nuestro Dios? Es un Dios de paz que nos ha reconciliado, que nos ha puesto como amigos, como pueblo suyo, pero también es el gran pastor de las ovejas. ¿Por qué está escrito de esta manera? Es interesante. ¿Por qué el autor de Hebreos menciona al Señor al Señor Jesucristo como el gran pastor de las ovejas? Si yo le dijera que alguien quiere mentorear su vida, modelar su vida, y que usted se va a poner bajo la supervisión de esa persona, usted se preguntaría primeramente, ¿quién es esta persona? Para ver si vale la pena estar bajo su supervisión o bajo su mentoreo. Necesita saber qué calificaciones tiene. Bueno, seguramente el autor de Hebreos debió haber pensado en esto y dijo, yo quiero transmitir a mis lectores lo que es el Señor. El Señor es el gran pastor de las ovejas, para que ellos puedan tener la confianza de depositar sus vidas, porque Él, quien es el pastor de las ovejas. Y note que nuestro Señor Jesucristo en este pasaje es nombrado el gran autor, el gran pastor de las ovejas, con la idea de resaltar lo que está detrás de la palabra pastor. Y lo que podemos ver o entender detrás de esa palabra son de que Él habla de un amor por nosotros, porque es el gran pastor. Habla de que Él tiene cuidado de nosotros. Habla de que Él
tiene provisión, nos da su protección, nos guía como ovejas, y al final lo hermoso es que le pertenecemos a Él. Somos parte de sus ovejas. Pedro habla también de que el Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores, pero ahí habla de la autoridad y de la supervisión que Dios, Jesucristo, hace sobre los pastores que cuidan las iglesias, que cuidan las congregaciones, la grey. Aquí, en este pasaje, en este título, el autor de Hebreos está hablando de la persona de Jesucristo, que tiene cuidado de nosotros, que nos ama, que nos protege, que nos cuida, que nos guía, que le pertenecemos. Y también podemos ver en quién es, que es un Dios que ha hecho un pacto eterno con nosotros. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué es este pacto eterno? Nos podríamos preguntar, ¿verdad? El Nuevo Testamento habla de un nuevo pacto. De hecho, el nuevo pacto se menciona en la Biblia 10 veces, de los cuales 9 se mencionan en el Nuevo Testamento. Pero aquí habla de un pacto eterno. ¿Por qué? ¿Para qué de este pacto eterno? Donde está basado sobre la sangre derramada de Jesucristo, y donde está basado sobre la resurrección de nuestro Señor. Es un pacto que está basado en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es este pacto eterno? Pues en el libro de Hebreos la palabra nuevo pacto, como les comentaba, se menciona solamente 4 veces, pero el autor de Hebreos utiliza este nuevo término, pacto eterno, para dar otro énfasis. Y déjenme explicarle por qué. Porque en el nuevo pacto, el énfasis está en que ahora tenemos la humanidad, el creyente, la persona que vive en el mundo, en este momento, tiene una relación con Dios diferente a la que tenía en el Antiguo Testamento, con el viejo pacto. Ahora el creyente es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. El Dios mora en su vida, mientras que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, no era así. Entonces, en el Nuevo Pacto va muy relacionado para describir nuestra relación con el Señor Jesucristo en esta nueva era, en la era de la iglesia, Entonces, pero ahora tenemos pacto eterno, y este pacto eterno es lo mismo que el nuevo pacto, pero con otra descripción para darle énfasis en otro aspecto, ¿verdad? ¿Y por qué el autor de Hebreos lo utiliza? Porque él quiere dar un énfasis en mostrar el amor de Dios para ti y para mí. Fíjense qué hermoso podemos ver en este pacto eterno el amor de Dios descrito, subyacente está el amor de Dios en este título del pacto eterno. Porque déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios le amó? ¿Desde cuándo Dios tenía la intención de salvarle? Y a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Acaso fue cuando usted creyó por primera vez? ¿O acaso fue que Dios le amó en el momento en que Dios le dio vida y que dio usted su primera bocanada de aire cuando nació? Déjeme decirle que este pacto de salvación que Dios tenía en su vida
estaba desde antes de la fundación del mundo. No ha habido un tiempo faltante en Dios, en la existencia de Dios, donde no estuviera viendo tu rostro, donde no estuviera viendo tu vida, desde antes, mucho antes que nacieras. Es un pacto eterno que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Siempre ha visto tu vida desde antes que nacieras, antes que existieras. Vio tu maldad, te perdonó, te limpió, te lavó con la sangre de su Hijo Jesucristo y te salvó por la eternidad desde antes de la fundación del mundo. Es un pacto eterno que Dios, el Padre, hizo para salvarte a ti y a mí. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué nos dice este versículo? Que esto sucedió antes de Génesis, antes de la creación. Y también tenemos otro versículo que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Dios siempre te ha amado. Dios siempre te ha tenido en mente antes de los tiempos de los siglos. Fuiste concebido en pecado, pero Dios planeó antes de los tiempos de los siglos en tomarte, lavarte con el sacrificio de su Hijo Jesucristo y darte vida eterna para que tú pudieras estar en la presencia de Dios totalmente sin mancha, viendo su gloria y su santidad. Un pacto eterno. Yo creo que el autor de Hebreos ha de haber pensado, estos ya son especulaciones mías, pero me imagino que él debe haber pensado qué declaración pudiera yo escribir aquí para que mis lectores puedan recordar lo hermoso, lo maravilloso que es nuestro Dios, como un mensaje final, como un pensamiento final de mi carta. ¿Qué puedo hacer para hacer ese impacto? Primero les voy a decir, yo creo que haber pensado que nuestro Dios es un Dios de paz, que ahora ya no somos enemigos, ahora somos amigos, somos su pueblo. Y luego les voy a decir que Dios salvó por la sangre derramada de su Hijo en un pacto eterno. Y luego les voy a decir que no solamente es eso, sino que también les voy a decir que es el gran pastor de las ovejas. Un título que estaba reservado solamente para Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Jehová Ra. Jehová es mi pastor. Ahí en el Salmo 23. Ahora, ese mismo título lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, resaltando sus cuidados, su provisión, su guía, su dirección, su liderazgo en nuestras vidas. Entonces es una declaración de propósito, una declaración que debemos de tener en nuestra vida y debe estar fundamentada en lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Un Dios de paz, un Dios que declaró un pacto eterno, un Dios que es el gran pastor de las ovejas. Pero continuemos con el siguiente versículo. El versículo 21 dice: os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos quiere hacer aptos y nos hace aptos, capaces. Es una palabra esta de aptos, es una palabra que se usa en otras partes de la Biblia y lo podemos entender y que es traducida en otras partes de la Biblia de otra manera. Por ejemplo, ahí en Mateo 24, cuando el Señor estaba viendo a Pedro y Andrés, que remendaban sus redes antes de que fueran llamados,
remendaban, es la misma palabra de aptos. También vemos otro versículo ahí en Efesios 4, el 11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Esa palabra perfeccionar es la misma que se utiliza aquí en Hebreos, aptos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También hay otro versículo en Pedro, en 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ahorita lo acabamos de leer, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo os haga aptos, os perfeccione, la misma palabra que el autor de Hebreos utiliza. Y otro pasaje que usted seguramente conoce, lo ha leído muchas veces, inclusive sabrá de memoria estos versículos, donde dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, absolutamente, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente apto, en el versículo de Timoteo dice preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Apto. Entonces, podemos entender lo que está tratando de decir el autor de Hebreos, que Dios nos hace capaces, nos perfecciona, nos capacita, nos prepara para algo en nuestra vida. Y debe ser nuestro deseo y nuestro anhelo ser preparados, perfeccionados, capacitados para el Señor. Nuestro propósito debe ser capaces, ser aptos, ser entrenados, ser perfeccionados para toda buena obra, no solo en un departamento, no solo en una especialización. Así dice el versículo, aptos en toda buena obra. A veces queremos manejar las iglesias como empresas, ¿verdad? Y si usted ha trabajado en una empresa o en una organización secular, o en una institución educativa, o qué sé yo, en un negocio, en una organización en general, pues ahí están bien hay departamentos en cada organización, y entonces están los de finanzas, los de contabilidad, están los de operaciones, los de estrategia, los de planeación, están los de logística, los recursos humanos, están los de mantenimiento, los de seguridad, hay una serie de departamentos en las organizaciones, y cada departamento está bien establecido y hay definición y división de responsabilidades, de tal manera que los de finanzas no andan haciendo ventas, ni los de ventas andan dándole mantenimiento al edificio, ni tampoco los de recursos humanos andan dando algún tipo de instrucción en cuanto a cómo embarcar, cómo hacer la logística de sus productos. Y cada uno en su área no se sale y está bien establecido. También Dios ha organizado sus iglesias y ha repartido dones de acuerdo a su sabiduría. De tal manera que usted y yo tenemos dones, tenemos cierta especialización dentro de la iglesia para trabajar, para servir dentro de la obra del Señor. Sin embargo, esto no es exclusivo. Si yo soy pastor, o si yo soy maestro, o si yo estoy en la alabanza, o si yo estoy haciendo en la visitación, si yo estoy en la consejería, no es exclusivo lo que debo de hacer. Vaya, no debe ser todo lo que debo de hacer. Las grandes iglesias, y hablo de las grandes iglesias no por el número de miembros que tienen,
sino por el impacto que tienen dentro de su comunidad, ya sea pequeña la congregación o grande en número de miembros. Yo evalúo una iglesia por el impacto que tiene en su comunidad. Las grandes iglesias son así, son grandes porque sus miembros participan con esos dones que Dios les ha dado, esa especialización, pero también participan en todas las demás áreas y siempre están dispuestos a ayudar. Y no están con una palabra o de decir, no, pues yo soy del departamento de niños, eso no me corresponde, yo no visito, yo no aconsejo, yo no sirvo aquí. No, en la iglesia todos ayudamos en todo en donde se necesita. Si bien es cierto, tenemos un don, tenemos una especialización, pero eso no nos obstaculiza, no nos aleja de servir en otras áreas de buena gana, con amor, apoyando, bendiciendo a nuestros hermanos para la gloria de Dios. Somos como los médicos generales, o sea que podemos tratar cualquier cosa, cualquier enfermedad de un paciente, pero también somos médicos especialistas. Podemos manejar los dos roles. Y déjeme también hacer énfasis en esto de que en toda obra buena y obras que sean su voluntad. Y quiero hacer la diferenciación entre esto y lo que el autor de Hebreos nos está tratando de decir aquí. Son dos condiciones en lo que debemos de trabajar nosotros, en lo que yo debo tener como propósito en mi vida, en mi declaración, hacer obras buenas de acuerdo a su voluntad. Y qué curioso, porque usted podría pensar, pues toda buena obra debe ser voluntad de Dios. No necesariamente. Déjenme darle un ejemplo. Una buena obra es predicar. Pero si yo voy y predico a un antro, a una cantina, en un lugar donde la gente está borracha y drogada, no van a escuchar el evangelio. Entonces, seguramente en la mayoría de los casos, no quiero con esto limitar a Dios, pero seguramente en la mayoría de los casos no será la voluntad de Dios que predique en esos lugares. También, la voluntad de Dios es de que prediquemos, pero ¿será la voluntad de Dios para mi vida que yo vaya y predique, me vaya como misionero a Rusia? Es una buena pregunta. Es una buena obra predicar, pero ¿será que Dios me quiere en aquellos lugares, en Siberia, en las estepas rusas? Entonces, lo que nosotros debemos de poner en nuestra vida delante de nosotros son esas obras buenas sometidas a la voluntad de Dios. Y eso es lo que el autor de Hebreos nos está tratando de decir aquí. Entonces, debemos ser aptos, debemos estar capacitándonos, perfeccionándonos, preparándonos para las buenas obras de Dios que están dentro de su voluntad. Y la siguiente parte del versículo es el cómo. ¿Cómo es que yo voy a poder desarrollar esa misión, ese propósito en mi vida? El autor dice aquí, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios obra a través de su Hijo, el Padre. Dios está haciendo en nosotros su obra por medio de Jesucristo, por medio de Él. Nuestro propósito en hacer obras buenas en su voluntad debe estar dentro de nuestra misión, pero deben ser a través, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante porque no consiste en la vida del creyente
en estar haciendo obras independiente de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser eso. No hay vida cristiana aparte de Jesucristo. Nuestras vidas deben de producir buenas obras que sean la voluntad de Dios, pero a través, por medio de Jesucristo. Es a través de Él quien Dios hace la obra en el creyente. Debemos de tener presentes eso en nuestras vidas cuando estamos nosotros reflexionando sobre qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo de hacer, para qué estoy aquí en esta vida, para hacer obras buenas dentro de su voluntad, pero es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el autor de Hebreos lo aclara perfectamente aquí. Nuestro propósito es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, se haga presente en nuestra vida y que Cristo vaya inundando cada aspecto que tenemos en nuestra vida. Dice el versículo allí en Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nuestro propósito es que Cristo sea formado en vosotros y lo que hagamos, obras buenas en su voluntad, deben ser bajo el dominio, bajo el control de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Es por medio de Él que nosotros obramos. Es por medio de Él. La iglesia obra a través de nuestro Señor Jesucristo. No es una obra humana, no es una actividad humana, es una obra espiritual dirigida por medio de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu. No es una obra religiosa, no es una obra de superación personal, una comunidad de superación personal, no, es la obra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver el para qué. El para qué. El para qué dice allí: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué hacemos obras buenas, agradables a Dios, bajo su voluntad, por medio de Jesucristo? El autor de Hebreos lo aclara perfectamente aquí. Lo hacemos para complacer a nuestro Señor Jesucristo y para darle la honra y gloria, para agradarle, complacerlo a nuestro Señor y para que Él tome toda la honra y la gloria de todo lo que hacemos y lo que somos. Nuestro fin, hermanos, amigos, nuestro fin como personas es agradar a Dios para su gloria. Ese es el fin. No hay otro propósito, no hay otro propósito. Eso debe tener nuestra declaración. No hay propósito mayor que darle la gloria de Dios en todo y complacerle en nuestras vidas. Y lo vemos muy explícitamente en este versículo: si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Y quiero terminar, amigos, hermanos, con una pequeña reflexión. El 19 de mayo, hace apenas 3 semanas, murió uno de los apologetas más importantes que ha tenido la iglesia y que vivió dentro de nuestra generación. Se llamaba Rabbi Zacarías. Este hombre, hay muchos videos en YouTube y muchas conferencias, ustedes pueden escucharlos y les recomiendo que lo escuchen. Tenía una habilidad extraordinaria dada por Dios para poder defender nuestra fe desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista filosófico, histórico, arqueológico, lógico. Increíble ante
ateos, gnósticos, agnósticos y de todo. Es increíble, se van a quedar impresionados con los videos que seguramente escucharán o si ya lo han visto, ¿verdad? Pero reflexionábamos mi esposa y yo, Virginia, y reflexionábamos sobre la increíble pasión que tenía este hombre por el Señor y por la propagación de su evangelio, por anunciar a nuestro Señor Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, la solución para la humanidad, el único Salvador del mundo. Un hombre extraordinario en el servicio, toda su vida dedicado al Señor y de una manera comprometida, diligente, ¿verdad? Y nos hacíamos preguntar y nos podemos preguntar esto: ¿qué hacía de Rabbi Zacarías estar en un nivel de dedicación al Señor y también en un nivel de maestría apologética, bíblica? Y ¿qué es lo que hacía que este hombre estuviera en un nivel espiritual y de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que muchos de nosotros? Y yo me puedo preguntar relacionado con este pasaje, ¿sería o será que él en su vida tenía bien definido su propósito como creyente y como siervo de Dios? ¿Tenía bien claro qué es lo que Dios quería y demandaba de él y qué era lo que él tenía que hacer delante de Dios para darle la honra y la gloria y propagar su evangelio? ¿Sería que él tenía claro el quién, el qué, el cómo y el para qué de su vida? Hermanos y amigos, yo creo que sí. No solamente Rabbi Zacarías, sino los grandes hombres de Dios han tenido claro sobre quién están cimentados: el Dios de paz y el gran pastor de las ovejas. Han tenido claro qué es lo que Dios demanda de ellos: aptos, capacitados, perfeccionados, preparados para toda buena obra dentro de la voluntad de Dios. Han tenido claro esos hombres y esas mujeres de Dios que cómo es que pueden desempeñarse en la obra de Dios. Han tenido claro que es solamente a través del señorío y la guía del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Y han tenido bien claro dentro de sus vidas, que todo lo que hacían, todo ese trabajo, esas penurias, esos sacrificios que hicieron en sus ministerios, todo fue para la honra y gloria de Dios y para complacer a nuestro Señor Jesucristo, para agradarle a Él, para bendecirle, para honrarlo, para alabarle. Hermanos, amigos, yo te pregunto como última pensamiento del mensaje: ¿tienes claro cuál es el propósito de tu vida en este momento? ¿Tienes claro en tu vida? ¿Lo puedes escribir? ¿Por qué es que estás todavía viviendo? ¿Por qué es que todavía estás respirando? ¿Por qué es que tu corazón todavía sigue latiendo? Reflexiona en eso. Y espero y oro al Señor para que este mensaje haya llegado no solamente a tu intelecto, sino también a tu alma, haya tocado tus sentimientos, pero sobre todo que haya tocado tu corazón, para que de hoy en adelante tú puedas vivir con otra perspectiva, como la que nos enseñó el autor de Hebreos en estos 2 versículos. Dios los bendiga.